Según un mito prehispánico, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, los hermanos divinos, participaron en la creación del mundo cuando rompieron en pedazos el cuerpo de un monstruo llamado Tlatelcutli, quien flotaba en las aguas primordiales. Una mitad del monstruo se convirtió en el cielo y la otra mitad en la tierra, espacio donde los hermanos crearon todo lo que conocemos. Sin embargo, otro mito cuenta que entre Quetzalcóatl y Tezcatlipoca surgió una rivalidad por presidir la tierra. De esta forma, el gobierno terrenal iba cambiando de manos. Eran ciclos marcados por la muerte y nacimiento de distintos soles. A veces gobernaba Quetzalcóatl y en otras ocasiones Tezcatlipoca. En una etapa, mientras que Quetzalcóatl presidía en la mítica ciudad de Toyán, Tezcatlipoca le tendió una trampa a su hermano para terminar con su ciclo. Le regaló un oscuro espejo de obsidiana en el que la serpiente emplumada se vio con rasgos humanos, viejo y cansado. Pensando que era un dios, Quetzalcóatl no soportó su visión de mortal. Bebió pulque hasta emborracharse, cometió incesto con su hermana y, avergonzado, huyó de su pueblo rumbo a las tierras que hoy conocemos como Veracruz. Tezcatlipoca se hizo del poder, pero el retorno de Quetzalcóatl para un nuevo ciclo quedaba abierto. Y precisamente cuando el Huey Tlatoani de la Gran Tenochtitlan Moctezuma II tuvo noticias de la llegada de Hernán Cortés y los españoles a Veracruz, pensó que Quetzalcóatl había regresado, tal vez encarnado en la figura del conquistador. Este dato es fundamental porque, como ha explicado en varias ocasiones el historiador Guillaume Olivier, debemos comprender cómo era el mundo y la cosmogonía de nuestros antepasados indígenas para entender a su vez cómo fue posible ese fenómeno que transformó nuestra vida por completo, la conquista de México Tenochtitlán. De entrada, según varias fuentes, Moctezuma mandó una comitiva de 100 personas con regalos al puerto de Veracruz para recibir a Cortés, a quien trató como una especie de deidad, pero no como un dios en los términos que actualmente conocemos. Dentro de la cosmogonía mexica, los mortales podían discernir e incluso luchar con los dioses. Tan es así que en algunas líneas recientes de investigación señalan que Moctezuma trató de engañar a Cortés con la estrategia del espejo que Tezcatlipoca había empleado en el mito de Toyán, pues envió a propósito a un hombre llamado Quintalbor, cuyas características físicas sorprendentemente coincidían con las del conquistador español. De tal manera que Moctezuma trató de reproducir el episodio mítico del espejo para propiciar la huida del conquistador. Como sabemos, su artimaña no funcionó, y Cortés no puso mucha atención a la estrategia que lo confrontaba con su propia imagen. Pero la anécdota funciona para entender que los mexicas, gobernados por Moctezuma, sí buscaron defenderse de la invasión y no fueron tan pasivos como generalmente se dice. Primero trataron con su mitología y luego en la lucha armada. Y aquí es preciso señalar que cada civilización concibe y ordena su mundo a través de sus mitos de origen y, dentro de la cosmogonía náhuatl, el espejo humeante de obsidiana, que le pertenece a Tezcatlipoca, fue fundamental. De hecho, los emperadores mexicas tenían uno en el que creían ver el destino de los hombres. El caso es que la metáfora del espejo y el mito de Tezcatlipoca ha trascendido al tiempo, a tal grado que algunos autores, como el escritor Carlos Fuentes, la han empleado para hablar de la conquista y de nuestra identidad como mexicanos. Y es que, hablando metafóricamente, la conquista de México es ese enorme espejo humeante en el que podemos ver reflejada nuestra complicada sociedad. Como decía el propio Fuentes, de la catástrofe de la conquista nacimos nosotros, los mexicanos. Nunca más podemos ocultar nuestros rostros indígenas, mestizos, europeos. Son todos nuestros. Este año se cumplen 5 siglos de la conquista de Tenochtitlan. Este es tu programa de conciencia histórica. El pasado no ha pasado. Conéctate. Te invitamos a mirarnos nuevamente en ese espejo. Tal vez descubramos cosas nuevas revisando los aspectos económicos, políticos, sociales y religiosos del tremendo suceso, el cual tiene una relación causal con nuestra actualidad. ¿De dónde surgió el clasismo y racismo que padecemos hoy en día? ¿Realmente la conquista terminó con la caída de Tenochtitlan o seguimos viviendo un choque cultural?
¿Tú qué crees? Yo soy Margot Cortázar y te escucho. ¿Crees que los sucesos ocurridos durante la conquista tienen consecuencias en nuestra vida actual? Por supuesto, ya que hubo una mezcla de cultura, ideología, religión, creencias, razas. Entonces yo creo que sí es como las consecuencias que tuvo en el ámbito cultural y social. Sí, desafortunadamente después de la conquista hubo una mayor desaparición de lenguas indígenas, monumentos, hicieron una quema sobre los libros antiguos, muchas muertes injustificadas, niños, ancianos, hubo mucho desequilibrio. ¿Vivimos en una sociedad integrada? Yo quisiera decir que sí, pero desafortunadamente no. Creo que hay discriminación para todo, o sea, discriminación por clase, por orientación sexual, por raza, por etnia. Y creo que los seres humanos debemos entender que todos somos diferentes, que nadie va a ser igual a mí, ni en gustos, ni físicamente, ni en nada. Nunca nadie va a ser igual a mí. Y creo que nos hace falta más empatía y respeto entre todos, porque creo que es la base de todo. Yo pienso que no, porque el momento que los españoles se cruzaron, se crearon muchas ideologías, muchas razas, por así decirlo. ¿Qué eventos propondrías para conmemorar la guerra de conquista? Creo que propondría hacer una exposición o talleres donde se hablen como un antes y un después, cómo es que era antes la vida de los indígenas, es decir, cómo era en el ámbito educativo, social, cultural, económico, y cómo fue que cambió con la llegada de los españoles. Yo propondría que se hicieran recorridos a lugares turísticos donde se explicaran que aquí hubo una civilización, sus acontecimientos, que aportaban en la historia. Como parte de su cosmogonía, las culturas mesoamericanas buscaban en la naturaleza señales, presagios, para la explicación de su ser y su devenir. En la cultura nahua, esos presagios se conocían con la palabra Tetzahuitl, y de acuerdo con las investigaciones de Miguel de León Portilla, antes de la conquista, los mexicas registraron 8 presagios funestos que anunciaban el fin de una era, entre ellos, espigas de fuego que surcaban el cielo, inexplicables incendios en los templos y visiones que Moctezuma tuvo al mirar una rara ave con una especie de espejo de obsidiana. En él veía a los conquistadores acercarse. Presagios o no, lo cierto es que antes de la conquista existieron una serie de acontecimientos externos e internos que propiciaron una catástrofe de esta magnitud. El primero de ellos fue que en la península ibérica, los reinos cristianos lograron expulsar a los musulmanes de dicho territorio, después de varios siglos de intensas luchas. El triunfo de los cristianos marcó profundamente la mentalidad de los ibéricos del siglo XV, quienes, en términos generales, comenzaron a caracterizarse por el afán de conquistar tierras en busca de riqueza e imponer el catolicismo como doctrina de vida. Así como a los mexicas los guiaban sus dioses, los españoles también creían en el designio divino. Sin embargo, aún existía un obstáculo para las ansias expansionistas de los ibéricos. Por aquel entonces, lo que hoy conocemos como España estaba desarticulada en varios reinos independientes. Fue con el matrimonio de Isabela de Castilla y Fernando de Aragón como se unificaron dichos reinos, teniendo como lengua articuladora al castellano. A partir de entonces se desató una agresiva expansión del nuevo y poderoso imperio. Con la finalidad de descubrir nuevas rutas comerciales hacia la India, la reina Isabela financió los viajes de Cristóbal Colón, quien el 12 de octubre de 1492 llegó a las Antillas acompañado de 90 hombres en 3 embarcaciones. Después de 30 años y 3 expediciones más, finalmente el Imperio Español se percató de que aquello que había iniciado como una expedición
estrictamente comercial, en una etapa temprana del capitalismo, derivó en uno de los sucesos que transformó la concepción del mundo por completo: el encuentro con América. Increíble, ¿verdad? Mientras todo esto pasaba en Europa, en nuestro territorio había una serie de pugnas entre diferentes pueblos y los mexicas, cuyo imperio llevaba aproximadamente unos 90 años de dominio en la región. En realidad se trataba de un imperio muy joven, pero en pocas décadas había alcanzado un desarrollo espectacular en varios terrenos como las artes y las ciencias, a tal grado que dejó boquiabierto a los españoles a su llegada. De todo esto y de las condiciones sociales y políticas de la Gran Tenochtitlan nos hablará el historiador y escritor Federico Navarrete, cuyas hipótesis sobre la conquista complementan lo que estábamos normalmente acostumbrados y acostumbradas a estudiar. Chécalo. ¿Podría explicarnos cómo era la sociedad mexica antes de la llegada de los conquistadores en cuanto a su organización? Bueno, la sociedad mexica era la gente que vivía en la Ciudad de México, Tenochtitlan, de México, lo que ahora es la Ciudad de México, que era una población de alrededor de 80,000, 100,000 habitantes, y además en Mesoamérica, es decir, en toda la parte sur y central de México y en el norte de México habrán vivido otras 10 millones de personas que hablaban muchísimos idiomas diferentes y que tenían muchas otras ciudades y que vivían en reinos independientes de los mexicas. Entonces, México, entonces como ahora, era un país muy plural y bueno, no era un país todavía, en realidad era un mundo con muchas sociedades diferentes en las que había pueblos más poderosos como los mexicas y pueblos menos poderosos, inclusive pueblos de campesinos y de gente pobre como hay hoy. Los mexicas eran los más poderosos porque eran los que tenían mayor fuerza militar y habían conquistado a muchos otros pueblos y les cobraban tributo, es decir, impuestos, pero esos pueblos siempre tenían una vocación de independencia, un gusto de libertad que los hacía buscar una alternativa a la dominación mexica. ¿Cuáles fueron las causas que posibilitaron la caída de Tenochtitlán? La causa de la caída de México Tenochtitlan fue una rebelión de los otros pueblos indígenas contra los mexicas. Los españoles la encabezaron, o más bien la aprovecharon para ganar el poder, pero en realidad esta rebelión tenía muchas otras causas. Los pueblos conquistados por los mexicas se querían liberar de ellos, los enemigos de los mexicas los querían vencer, y había también sectores populares que querían un cambio social y que querían que se volvieran a repartir las tierras que los gobernantes mexicas les habían quitado. ¿Por qué la conquista no es un hecho distante a nuestra sociedad actual? Lo que pasó hace 500 años, la caída de México Tenochtitlan, que fue la caída de una ciudad, tal vez la más grande y la más poderosa, pero una ciudad entre cientos de ciudades que había en Mesoamérica, nos parece ahora muy importante porque asociamos a los mexicas con México, que es el nombre de nuestro país. De hecho, de ahí viene el nombre de nuestro país, y los vemos como el pasado de nuestra patria. Entonces entendemos la derrota de los mexicas en México Tenochtitlan como la derrota de los mexicanos. Pero no hay que olvidar que la mayoría de los que ganaron en la guerra de la conquista eran indígenas, no españoles, y que los mexicas fueron los únicos derrotados, no los demás pueblos. De acuerdo con el historiador Enrique Serno, una conquista es un acto militar o político violento, por medio del cual se obtiene el dominio y control político sobre uno o varios pueblos que eran soberanos. Así sucedió con la caída del Imperio Mexica después de una cruenta batalla de más de 80 días. Sin embargo, alrededor de la conquista se han generado una serie de ideas erróneas que en los últimos años los historiadores han refutado mediante sus trabajos de investigación. Por ejemplo, la caída de Tenochtitlán no significó la conquista de todo el territorio nacional, sino que fue un punto de inflexión de un largo proceso que duró prácticamente 2 siglos, durante los cuales se fue extendiendo el dominio de los conquistadores región por región y ya durante la etapa colonial. Y aquí también es preciso desmitificar la idea prácticamente épica de que un pequeño ejército de 700 españoles, comandados por Hernán Cortés, lograron sitiar y conquistar una ciudad con casi 300,000 habitantes, muchos de ellos expertos en el combate, pues los mexicas eran, ante todo, un pueblo guerrero. De allí los múltiples conflictos que tenían con otros pueblos.
Más que las avanzadas armas de los españoles, lo que realmente posibilitó la conquista de Tenochtitlán, según los historiadores, fue la alianza que Hernán Cortés hábilmente estableció con los pueblos que deseaban quitarse el yugo tributario de los mexicas. Unos querían liberarse y otros anhelaban imponer una colonia para explotar los recursos del territorio. De esta forma, todo indica que unos 100,000 guerreros indígenas de pueblos como los tlaxcaltecas y tarascos formaron parte fundamental del proceso de conquista de los también llamados aztecas, quienes, además de sufrir una sorprendente alianza en su contra, padecieron de enfermedades como la viruela, que diezmaron su capacidad guerrera. Imagínate que algún día nuestra especie llega a otro planeta habitado por seres con distintas formas de vida y buscamos apoderarnos de sus recursos. ¿Sobreviviríamos sin conocer el territorio, el clima, los depredadores y la comida? Sobre todo, ¿podríamos someter a esos seres en su propio territorio? Suena complicado, ¿verdad? Sé que el ejemplo es un poco burdo, pero a lo que queremos llegar es que el proceso de conquista no se puede entender sin las alianzas e intercambios que sostuvieron los españoles y algunos de los pueblos y personajes indígenas. Entre ellos destaca la figura de una mujer, Doña Marina, conocida como Malinche o Malinzi. ¿Qué papel jugaron los pueblos indígenas opuestos a los mexicas y la figura de Malinzi en el proceso de conquista de Tenochtitlán? El primer objetivo fue derrotar a los mexicas, pero luego estas alianzas continuaron y estas campañas de conquista fundaron lo que sería la Nueva España hasta Sinaloa en el norte y hasta Centroamérica en el sur. Y todas estas campañas las realizaron indígenas y españoles como aliados. Y justamente esta alianza tenía su representación máxima en la mujer Malinche, que negoció los primeros entendimientos entre Cortés y los gobernantes indígenas en 1519. Si hubo una alianza entre indígenas y españoles, ¿qué sucedió durante la colonia con los llamados indígenas conquistadores? Fue una victoria indígena del 99% del ejército mesoamericano que conquistó México. Muy probablemente, la Ciudad de México, no el país México. Muy probablemente estos indígenas, estos aliados indígenas, esperaran que los españoles negociaran con ellos un gobierno de 3 partes, como eran todos los gobiernos en Mesoamérica, y seguramente Texcoco y Tlaxcala, con toda probabilidad, Texcoco y Tlaxcala esperaban ser aliados de los españoles para gobernar la Nueva España. Nunca se imaginaron que los españoles iban a imponer un tipo muy diferente de poder, un poder que no existía en Mesoamérica, que es un poder centralizado. Para los españoles solo podía haber un rey y ese tenía que ser el rey de España. Por otro lado, tampoco se imaginaron que los españoles iban a imponer una sola religión que iba a perseguir y asesinar a los que practicaran religiones diferentes, porque en Mesoamérica no había la idea había muchos dioses y muchas religiones, y los españoles llegaron a imponer una religión única, la religión católica, y tampoco imaginaron que los españoles iban a imponer un régimen en que solo ellos mandaran, y todos los demás, por no ser españoles, los indígenas o los africanos, tuvieran que trabajar para ellos. ¿Existe alguna alternativa a la dicotomía vencidos y vencedores cuando se habla de la conquista? Definitivamente. Yo creo que la idea de que la conquista se dividió entre vencidos y vencedores, divide a México y divide a las razas, la raza indígena como vencida y la raza blanca o mestiza como vencedora, por hablar de términos que se utilizaban hace mucho tiempo y que son completamente caducos, debe dejarse atrás. El 13 de agosto de 1519, los únicos vencidos eran los mexicas, que no eran para esa altura más de 100,000 personas en un universo de 10 millones de personas. La mayoría de los vencedores eran indígenas. El 99% de los vencedores eran indígenas. Lo que ha sucedido es que a lo largo de 500 años se han impuesto formas de dominación y de racismo que le han ido quitando poder a los indígenas. Pero esos son resultados de políticas, muchas de ellas del siglo XIX y del siglo XX, del Estado independiente mexicano, de nuestro propio país, y no culpa de los españoles, ni del imperio, ni de la conquista, ni de la derrota de los mexicas. Entonces, la conquista no generó esta división entre vencidos y vencedores, sino esto más bien ha sido un invento del siglo XIX y del siglo XX que ha servido para quitarle derechos a los indígenas. Recapitulemos.
El proceso de conquista de México Tenochtitlán se desarrolló entre 1519 y 1521, años en los que se dieron una serie de sucesos políticos, militares y conspirativos. Estos son algunos de los más importantes. El 8 de noviembre de 1519, el emperador Moctezuma recibió a Hernán Cortés y a su ejército. Durante los días siguientes, los conquistadores conocieron la ciudad de Tenochtitlán. Mientras tanto, en Veracruz, los mexicas atacaron a los totonacos, aliados de los españoles. En la batalla murieron varios ibéricos, por lo que Cortés decidió tomar como rehén a Moctezuma. Es entonces cuando los nobles mexicas planearon liberar a su emperador y aniquilar a los españoles. La situación se volvió más compleja, porque Cortés recibió noticias de que, también en Veracruz, las tropas de Pánfilo Narváez lo buscaban para castigarlo, pues el conquistador había desobedecido órdenes de sus superiores al planear conquistar Tenochtitlán por su cuenta. Cortés viajó a Veracruz acompañado de 300 soldados y varios cientos de sus aliados indígenas. Doblegó a Narváez e invitó a los soldados de este último a unírsele. Su ejército creció. Al mismo tiempo, en Tenochtitlan ocurrió una matanza. Encabezados por Pedro de Alvarado, un grupo de españoles aprovecharon que los nobles y jefes del ejército mexica se encontraban reunidos celebrando una festividad y los asesinaron. El suceso provocó el levantamiento del pueblo. Los españoles quedaron atrapados en un palacio de la ciudad. Al regresar a Tenochtitlan, Cortés intentó que Moctezuma calmara los ánimos para poder liberar a sus soldados, pero ya era tarde. Cuitláhuac y Cuauhtémoc comenzaron a liderar la resistencia contra la invasión. Moctezuma es asesinado el 29 de junio de 1520. Enardecidos, los mexicas sitiaron a los invasores y los obligaron a huir de la ciudad la noche lluviosa del 30 de junio, conocida como la Noche Triste, en la que Hernán Cortés fue derrotado. Perdió a buena parte de su ejército y el oro que los españoles habían conseguido saquear de la ciudad. Encabezados por Cuauhtémoc, el último güey tlatoani, los mexicas buscaron reorganizarse convencidos de que los españoles y sus aliados volverían, pero las enfermedades los acechaban. En efecto, los españoles y sus aliados regresaron para sitiar Tenochtitlán. Se desató entonces una cruenta batalla que duró varios meses, hasta que el 13 de agosto de 1521 se dio la rendición del Imperio Mexica con la captura de Cuauhtémoc, a quien días más tarde le quemaron los pies para que confesara el paradero del oro que los españoles habían perdido durante su derrota en la Noche Triste. A partir de entonces, los intercambios culturales sufrieron una transformación e inició la llamada Otra Conquista, la espiritual. El 28 de febrero de 1525, Cuauhtémoc fue ahorcado por órdenes de Hernán Cortés. Se temía que el último tlatoani del Imperio Mexica organizara una rebelión en la entonces Nueva España. Después de 5 siglos de la caída de México Tenochtitlan, la conquista continúa siendo ese enorme espejo humeante, como el de Tezcatlipoca, en donde podemos contemplar nuestro pasado, pero también muchos de nuestros actuales y persistentes problemas. Tal vez sea el momento de observarnos bien y comprender que de esa fatalidad también nació toda nuestra enorme diversidad. Yo soy Margot Cortázar y te invito a que estemos en contacto a través de nuestras redes sociales que tienes en pantalla. ¡Hasta la próxima!